Radio Nuevo León presenta Luisa Fernanda Patrón, programa especial. Recipiendaria de la Medalla al Mérito Cívico, Presea Estado de Nuevo León. Se reconoce como cantora, promotora de la música norestense, intérprete de la tradición musical de la región, incansable impulsora del folclor y cultura popular de Nuevo León. Hoy, recipiendaria del máximo galardón que otorga el Estado, la Medalla al Mérito Cívico, Presea Estado de Nuevo León 2020. Luisa Fernanda Patrón, regiomontana de nacimiento, es egresada de la licenciatura en Psicología con acentuación infantil por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Exintegrante del grupo folclorista Pionero, Luisa Fernanda es cofundadora, directora e integrante del Grupo Taller, dedicado a la recopilación, documentación y divulgación de música tradicional y popular del noreste de México y sur de Texas, creado en 1992 al lado de José Francisco Garza, Pepe Charango, su pareja sentimental, quien falleciera en octubre del 2017. Luisa Fernanda Patrón y el Grupo Taller han pisado los escenarios de muy importantes festivales en Estados Unidos de Norteamérica, Cuba y, desde luego, México. A su incansable labor con el Grupo Taller se han integrado sus hijos, Luna y Nico, una nueva generación fortaleciendo y manteniendo el trabajo iniciado por Luisa Fernanda y Pepe Charango. Los reconocimientos son muchos, pero Luisa Fernanda tiene claro que el mayor reconocimiento a su persona y al trabajo de Taller es el saber que las canciones y melodías de la tradición norestense de México viven, están presentes en la cultura que nos toca disfrutar. Hoy, Luisa Fernanda tiene una ventana más para difundir su quehacer. Hoy la podemos escuchar en el radio compartiendo música, anécdotas, historias, entrevistas y vivencias en torno a la cultura popular y la tradición musical del noreste de México. Hoy, en Radio Nuevo León, la celebramos y reconocemos su labor y esfuerzo. Hoy felicitamos a Luisa Fernanda Patrón, nuestra compañera, por su presea Estado de Nuevo León. Yo no sé lo que tienen sus ojos, si me ven con las luces del querer. y si lloran me parece que se van a deshacer. Linda, no llores. Me da muchísimo gusto saludar a todo nuestro auditorio, a nuestro público en este programa especial en homenaje a una colega también de aquí de Radio Nuevo León y pues una artista, una agente cultural muy muy importante para el Estado, que pues la tenemos aquí precisamente porque recibe la Medalla al Mérito Cívico en Cultura Regional, la Presea Estado de Nuevo León. Luisa Fernanda Patrón, muchas gracias por acompañarnos aquí. Gracias por el privilegio de estar en estos micrófonos, que tanto quiero. Claro, y bueno, pues ya platicaremos un poquito más adelante de la labor que Luisa hace aquí en Radio Nuevo León, que ha hecho y que, pues bueno, realmente ha sido muy, muy importante. Luisa, antes de iniciar con esta conversación, a mí me gustaría que nos platiques cómo se siente recibir este mérito. Se sienten sentimientos encontrados, Valeria, fíjate. Por un lado, porque bueno, pues miras atrás, en el momento en que arrancaste no tenías necesariamente esa perspectiva, pero también pienso que es un camino muy compartido con todos los agentes que han contribuido a poder hacer una labor en donde la memoria colectiva tiene mucho que ver. Y sentimientos encontrados también porque esta labor la arranqué con mi compañero de vida, que apachurró el cencerro hace casi 4 años, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues fuimos
haciendo camino al andar, pero la verdad es que es un privilegio muy grande y se siente muy bonito. Se siente bonito poder tener reconocimiento de lo que lo ha, de tu camino, pero principalmente muy consciente de que es un mérito muy compartido con la comunidad que te hace partícipe de su memoria y de todos los agentes culturales que están en torno a ti, por supuesto que la radio, la Universidad Autónoma de Nuevo León, las instituciones, el CONARTE, a nivel nacional, bueno, pues o sea, todo el mundo contribuye. Estos andurriales no se andan solos, jamás. Claro, pues muchas gracias, Luisa, por recibirnos en esta ocasión, por estar aquí, por platicar un poquito acerca de tu labor, que es muy, muy importante, y también de tu conocimiento. A mí me parece bien interesante que podamos platicar contigo con relación a todo esto que has ido formando a lo largo de tu vida, ¿no? Porque yo obviamente me imagino que no es nada más un ratito, o sea, esto ya forma parte de ti. A mí me gustaría, para empezar, que nos platiques ¿qué abarca la cultura regional? ¿Qué es la cultura regional? ¿Qué lo establece, digamos? ¿Hay algo que lo establece? Es interesante esa pregunta. Primero que nada, porque a veces no somos conscientes de una cultura que tenemos, sino que alguien más nos designa. Entonces, pues nosotros éramos los norteños, de extremo a extremo, de oriente a poniente, ¿verdad? Igual los norteños éramos Chihuahua, que éramos Tamaulipas, que éramos Coahuila. Sin embargo, el género norestense se acuña en derredor de los años 80 como producto de una profunda reflexión de características culturales que tenemos los fronterizos de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y el sur de Texas, que sí nos distinguimos del resto del norte. Entonces ese ir y venir de nuestra gente que por accidentes de la historia pues corrieron el límite político del río Nueces al río Bravo, pero pues que a nosotros sencillamente es como un accidente más, ¿no? Nuestra gente sigue yendo y viniendo, y en ese ir y venir vamos construyendo, vamos acompañando esos devenires con formas de cocinar, de enfrentar la vida con la medicina herbolaria, obviamente, pues con la canción, con la danza, toda esa herencia colonial que nos va construyendo también de la mano, pues obviamente con la historia original de los primeros pobladores, en donde, bueno, pues toda esa historia nos enriquece, la llegada de los peninsulares, la llegada también de descendientes de africanos, que aquí hubo muchísima presencia. Entonces, bueno, somos producto de todo eso. Somos una cultura muy sincrética que siempre se está enriqueciendo porque somos un lugar de paso y de destino. De diferentes lares nos llega gente, y en algún tiempo Monterrey era una ciudad ícono muy importante, y venía gente de San Antonio, venía gente de Laredo, y ahora nos proyectamos hacia el norte, pero nunca dejamos de estar siempre en ese ir y venir en esta región. Claro, qué importante lo que estás diciendo con relación al yendo y viniendo, a que somos paso, somos destino. Y en ese sentido, ¿cómo se ha formado la cultura regional en Nuevo León? Porque la vez pasada precisamente platicábamos de toda esta movilidad que hay, que sigue habiendo y que hubo en Monterrey y en el estado, y bueno, evidentemente en la zona noreste, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha formado esta cultura? ¿De qué se forma? Digamos, ¿qué es lo que nos distingue? Si hay algo que nos distingue. ¿Cuáles son las características, dirías tú, de esta cultura regional? No hay una definición así científica, es difícil de capturar, sobre todo cuando hablamos de la cultura popular, que es la que nos ocupa. Yo pensaría que en esa fusión de los originarios y los peninsulares, y sobre todo de la lejanía con la Nueva España,
eso nos definió un poco más, el ser acá los chichimecas, bárbaros del norte, que no éramos muy accesibles. Es un espacio en donde hay una cultura de lucha, no necesariamente porque acá sea una zona desértica como nos la venden tanto. O sea, pues sí hay áreas semidesérticas, pero aquí esto es un valle con mucha agua, con mucha riqueza. Claro. Y en función de eso creo que sí se ha construido mucho una cultura de emprendedurismo, en donde la industria se ha desarrollado, pero en donde también es un bastión cultural. Es decir, esa ciudad metropolitana de Monterrey, que se fundó con todas esas ínfulas, con todo ese nombre, bueno, pues nos dio de alguna manera, nos dio destino, ¿verdad? Entonces, ¿qué características tenemos? Pues yo creo que el ser muy directos, el de poner el ojo en la mira y casi siempre atinarle, ¿verdad?, a la bala, pero también compartiendo, creo, mucho que ver con nuestros parientes del sur de Texas y de alguna manera con la herencia colonial que nos es común en el país. Claro. Son muchas cosas las que... Porque también, bueno, mencionábamos en aquella ocasión que ha venido gente de muchas zonas de México a enriquecer precisamente, ¿no? O sea, no somos una semillita que brotó de la nada, ¿no? Somos una riqueza grandísima. ¿Nos puedes platicar un poquito más de esta riqueza que tú has logrado ver en nuestra cultura, ¿no? Fíjate que la música, que es lo que yo, bueno, junto con mi raza del Grupo Taller, hemos abordado más, de alguna manera da cuenta de cómo se va construyendo esa cultura. Claro. Que tal vez puede marcarse en algunos momentos históricos importantes, ¿no? Hay coyunturas. Claro. Desde los sucesos históricos con las guerras, obviamente con la influencia colonial, pero luego pues con la presencia en la intervención francesa, con la invasión americana, ¿verdad? Cómo se redefinen los límites territoriales, toda la injusticia de los acuerdos no cumplidos en el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Eso como que nos marca mucho, margina a nuestra gente e impulsa una lucha. Otra característica que nos es común en esta región es las tierras temporaleras y las tierras para el ganado. Primero para el ganado en lanar, para el ganado menor, el tipo de cultivos. Esta es una región muy cañera, y luego, pues a 100 años y cacho atrás, se vuelve citrícola. Es decir, claro. Y ese tipo de cultivos pues van a generar también un entorno, las moliendas, pero por otro lado, a finales del siglo XIX, pues el arranque, el despegar de una época industrial que se venía construyendo a finales del siglo XIX y que aquí va a sentar reales no con enormes capitales, sino con mucho trabajo. Y entonces ahí es en donde nos nutrimos de gente que viene de Zacatecas, de San Luis, de Aguascalientes, pues de muchas partes. Claro. Y eso es lo que enriquece, creo yo, a la cultura regional. Claro. Bien, pues estamos platicando con Luisa Fernanda Patrón. Ella ha recibido la medalla al mérito cívico Presea Estado de Nuevo León en cultura regional. Vamos a escuchar algo de música y continuamos en este especial homenaje a Luisa Fernanda Patrón. Yo soy una redobita cantada por las sirenas, y el que la aprenda a cantar siempre vivirá sin penas.
y el que a mí me la notó y me la escribió solita, y el nombre que me asignó fue la triste huerfanita. Cuando tengo disconsuelo, parece que oigo su hablita. Luego salgo, miro al cielo, parece mi madrecita. Huérfanos que me han oído, ando solita y llorando. Lloro por mi madrecita, por eso la ando buscando. Mi madre se me murió y mi destino es llorar, y solo mi madrecita me podría consolar. Qué suerte tan desgraciada es vivir como el reloj, dando tristes campanadas, sea por el amor de Dios. Qué suerte tan desgraciada, el Señor me la mandó, ver mi madre sepultada por haber nacido yo. Ya con esta me despido, quédate con Dios, Anita, que aquí se acaban cantando versos de la huerfanita. Conocí el trabajo de Luisa Fernanda y del grupo Taller, por supuesto, de Pepe Charango, durante las festividades de la Feria de la Naranja en 1994 allá en Montemorelos, Nuevo León. Estaban sobre la tarima ubicada en la plaza principal de ese lugar. Me sorprendió ver y escuchar cómo con una tina, con un peine y con una escoba hacían música. En lo personal yo no conocía el trabajo de Luisa Fernanda y la verdad es que no sé si el público presente conociera su trabajo. Pero cuando Pepe Charango y Luisa Fernanda se arrancaron a cantar, vi como algunas personas, sobre todo mayores, cantaban o tarareaban lo que ellos iban interpretando. Desde entonces, en las estaciones regionales de Radio Nuevo León, los tuvimos siempre presente dentro de nuestra programación, ya fuera con música grabada o en entrevistas en algunos programas. Estoy segura que en los municipios de Nuevo León la función de promover esas manifestaciones de cultura popular, de promover el trabajo del Grupo Taller, se conoció a través de Radio Nuevo León en sus estaciones regionales. Con el paso del tiempo, con el correr de los años, fui viendo cómo la gente fue apropiándose del trabajo de Luisa y Pepe. Además, en muchas festividades y aniversarios de los municipios, las autoridades los programaban dentro de su cartel cultural. Luisa Fernanda Patrón sigue bregando a favor del trabajo de promoción y fortalecimiento de la música norestense, de tradiciones y costumbres de estas regiones. Luisa Fernanda Patrón continúa promoviendo y fortaleciendo incansablemente la cultura popular de estas tierras. Por ello, siempre aplaudo y aplaudiré su trabajo, su entrega y su pasión. Felicidades, Luisa Fernanda Patrón. Maite Espinosa,
jefa de estaciones regionales por 24 años. Bien, pues continuamos con Luisa Fernanda Patrón en este homenaje a su trayectoria, a su labor, porque bueno, pues recordemos nuevamente, y no vamos a dejar de decirlo, que recibe la medalla al Mérito Cívico en Cultura Regional. Luisa, muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Y bueno, pues estábamos platicando con relación a qué es la cultura, pero también me parece muy importante hablar de quiénes forman la cultura, ¿no? Porque es claro que tú mencionaste hace rato una memoria colectiva, mencionas que es algo entre todos, o sea, es algo que se forma no nada más de una sola persona, no es nada más Luisa Fernanda, es mucha gente. Entonces, en este sentido, ¿qué papel jugamos nosotros, jugamos toda la comunidad en relación a la cultura? ¿Cuál es nuestro papel? A veces no somos muy conscientes de ello, pero en nuestro quehacer cotidiano estamos, como decíamos ahorita detrás de los micrófonos, construyendo y deconstruyendo la cultura. Es decir, la cultura no es un producto que un iluminado o un virtuoso hace de manera solitaria. La cultura es un quehacer muy colectivo y de una u otra manera todos somos custodios, somos herederos de la cultura, primero que nada de la cultura popular, ya luego hay una recreación a un nivel superior, así como el conocimiento que le llaman vulgar o el conocimiento empírico y el conocimiento científico, así es la cultura también. Hay una cultura popular y hay una cultura erudita, una cultura académica, una cultura refinada, pero una no existe sin la otra. Entonces, todos somos agentes de esa cultura y a veces no somos muy conscientes de ellos. Todo lo que heredamos en cuanto a formas de hacer la vida cotidiana son una forma cultural. Tienes a un niño pequeño y le estás enseñando modos de hacer, de respetar, de preservar. La diferencia en el quehacer de algunos es que escogemos ser custodios. En mi caso, por ejemplo, yo escogí ser custodia de la música tradicional, ser divulgadora, ser promotora. Soy cantora de rancho, yo no tengo una formación académica. He estudiado, claro, tengo una formación popular en la música, pero no solo me interesa cantar las canciones viejas, me interesa dar cuenta de la historia del devenir de una población en una dinámica muy continua, porque si no sería muy sin chiste, creo yo, ¿no? No tendría mucho sentido. Pero sí, todos somos herederos y custodios, herederos y sí, pues sí, herederos de una muy rica herencia cultural en diferentes géneros. Tal vez las generaciones más recientes no son tan conscientes de esta rica herencia porque ahora todo lo compramos manufacturado, porque nos acercamos a la vida más a través de la entrega de la televisión o del producto ya hecho. Uh-huh. Pero no mucho tiempo atrás, todavía 2 generaciones atrás, creo yo, que las manos construían y deconstruían. Entonces eras mucho más consciente del proceso de la construcción. Claro. Pero eso no nos hace menos poseedores, menos contribución continua a una cultura, ¿no? Y continuamente hay elementos que se preservan o que ya no sirven, es decir, continuamente la cultura se refuncionaliza con ciertos elementos y otros se van quedando atrás. Es decir, el tiempo de hacer las cobijas en comunidad, con lana recién cardada, bordar bueno, ahora vivimos otro tiempo, ¿no? Hay máquinas, es decir, la época industrial dejó atrás muchísima de la actividad artesanal, claro. Pero eso no nos hace menos poseedores de las formas de hacer y acompañar nuestra actividad cotidiana, ¿no? Con alguna contribución a la cultura. En el caso de la música, en el caso de la danza, en el caso de la actividad culinaria, por ejemplo. Claro. Pues en estos momentos se compra muchísima comida hecha, ¿no?
Pero eso no quiere decir que no tengas el recetario o que no llegues a casa de la abuela y todavía no te estacionas y ya te están llegando los aromas. Las especias, el panecito, el guisado. Las tortillitas. Y eso, o sea, todavía no llegas a la casa y ya estás rememorando o estás empezando a sentir. Claro. A sentir el momento. Claro. ¿Qué es eso? Pues es eso, es esa cultura ancestral que se va decantando con elementos que algunos se preservan y que otros se van perdiendo en el camino, pero que siempre somos herederos de esa cultura. Claro, y que no hay una sola, porque, por ejemplo, ahorita que mencionas esta parte, el elemento culinario, pues cuántas personas no hacen sus tortillitas de harina y con recetas muy distintas, ¿no? O los frijolitos refritos, o sea, no podríamos encasillar, digamos, que la cultura es así únicamente, ¿no? Ese es el encanto de la cultura popular, que se mantiene viva porque se va diversificando, porque se va enriqueciendo con la participación de los actores que somos los seres humanos, ¿verdad? Cuando no sabemos de alguna, por ejemplo, en el caso de la cocina, oye, pues, ¿cómo hacía las tortillas la abuela? Entonces, le preguntas a tu mamá y ella te da una receta y tú te vas a pies juntillas. Pero cuando sabes cocinar, pues yo me acuerdo que mi abuelita le hacía así, pero yo voy a meter este ingrediente o este procedimiento de mi cosecha. Y así se ha construido realmente la cultura popular. En la música, pues anteriormente, cuando no teníamos manera de reproducirlo, cuando no se grababan, o aunque o existieran las grabaciones, no todo estaba grabado. Claro. Había todavía pues mucha música en el ambiente. Pues quien no recordaba un párrafo, a veces hasta lo enriquecía más, ¿no? Mientras rimara, pues buscabas las palabras. Lo mismo pasaba con la tonada. Claro. Entonces, por eso lo rico es que encuentras muchas recetas para hacer tortillas de harina, muchas recetas para hacer machacado con huevo, pero también muchas versiones de la misma canción, variaciones sobre el mismo tema que dan cuenta de que hay muchos poseedores de esa tradición. Claro. Entonces, a mí me gustaría que invitemos a la gente, digamos, de alguna forma, digámoslo así, invitar a la gente a que forme parte de la cultura. ¿Cómo lo haríamos? O sea, a mí no me gustaría decirles, oigan, bueno, formen parte de la cultura, porque realmente ya forman parte de la cultura. Simplemente, ¿qué les dirías a las personas en este sentido? ¿Cómo los invitarías a que se enriquezcan? ¿Cómo le harías para que la gente esté más atenta quizá a lo que le rodea, ¿no? No, pues por eso a ti y a mí nos tendrían que dar otro premio, ¿vale? ¿Sabes qué pienso? Como que tendríamos que iniciar por hacer conciencia de que todos somos ricos creadores. Entonces, ¿cómo tomar conciencia de no ser solo consumidores, sino creadores y recreadores de nuestra cultura? Claro. Creo que por ahí iría la consigna, pero la verdad es que no tengo la fórmula. Me encantaría. Me gusta mucho decir que hablar de viejas canciones es una forma divertida de conocer la historia y de reencontrarnos. Uh-huh. Me gusta decir en la radio que mi programa es de ida y vuelta y que la memoria colectiva me permite tener otra mirada de esos fenómenos de los que estoy hablando y también llenar esos huecos que me faltaban, esas piezas del rompecabezas, porque la historia no la podemos contar más que entre todos. Claro. Tiene que haber muchas aristas, muchas perspectivas de la misma historia. De hecho, pues creo que en el siglo pasado y en el siglo presente ha tomado un papel muy importante la microhistoria, porque antes la historia se contaba en general y obviamente pues ya sabemos quién contaba la historia, ¿verdad? Quién escribía la historia. Sin embargo, la microhistoria ha tomado un papel importante para dar cuenta y en eso contribuimos todos. Claro. Entonces, en la medida en que somos tomados en cuenta, creo yo, pero de veras que sería un proyecto muy importante el poder
buscar los caminos para para abrir esas ventanas en donde todos nos sentimos creadores y no solo consumidores de cultura. Claro, estamos platicando con Luisa Fernanda Patrón en este programa especial por su trayectoria. Ya la estamos escuchando, se vienen más cosas, así que quédense con nosotros, vamos con más música. Cuando yo me enamoré de ti, ¿quién a mi melodijérica que habría de comprar con un pico para que otra se me cierica? Y por lo que cítico, por lo que nótico, por lo que el juestico me ha preguntado, por tus ojíticos, por tu boquítica, y a tus piecíticos me muero yotico. Y en una ventana mágica estaba una señorítica componiéndose los chínicos, arreglándose todítica, y por lo que cítico, por lo que nótico, por lo que el juestico me ha preguntado, y por tus ojíticos, por tu boquítica, y a tus piecíticos me muero yotico. Poderoso San Fernándico, solivíame las cadénicas, porque me ando emborrachándico por las muchachas agénicas, por lo que cítico, por lo que nótico, por lo que el juestico me ha preguntado, y por tus ojíticos, por tu boquítica, a tus piecíticos me muero yotico. Y en un montón de zacático estaba una viborítica, ella quería picar mítique, yo quería matar lítica, y por lo que cítico, por lo que nótico, por lo que el juestico me ha preguntado, y por tus ojíticos, por tu boquítica, y a tus piecíticos me muero yotico. Ahí te dejo 3 frijólicos para toda la semanica. Mira, no los pongas tódicos, no seas tan desperdiciádica, por lo que cítico, por lo que nótico, por lo que el juestico me ha preguntado, y por tus ojíticos, por tu boquítica, a tus piecíticos me muero yotico. Por lo que cítico, por lo que nótico, por lo que el juestico me ha preguntado, y por tus ojíticos, por tu boquítica, y a tus piecíticos me muero yotico. Luisa Fernanda Patrón. Por supuesto, hablo primero de Pepe Charango para situar en contexto esto. A Pepe Charango lo conozco en la preparatoria número 8, en ese momento cantando la música latinoamericana que nos enriquecía y nos hacía pensar en la izquierda y que podíamos cambiar el mundo. Después, en las aulas anexas, en aquel movimiento de separación de la Facultad de Medicina, y posteriormente ya conozco a Luisa como esposa de Pepe Charango. Ambos hicieron una dupla excepcional, una pareja excepcional en la búsqueda del reconocimiento de las expresiones musicales y de los usos y costumbres de las comunidades. En el caso de Luisa Fernanda Patrón, me ha tocado trabajar muy cercanamente con ella en la muestra Farafara Nuevo León y en algunos otros proyectos con el grupo Taller, pero particularmente en la muestra Farafara he aprendido tantísimo de ella, no en el aspecto musical, porque no solamente para evaluar o juzgar o calificar un grupo de Farafara o un grupo de música tradicional se requiere únicamente de la música, de saber sobre ese tema. No, se requiere saber sobre las comunidades. Sobre eso he aprendido muchísimo de ella. Saber de la forma de ver la vida, de sus términos, de sus usos, de sus costumbres, de sus creencias, de sus mitos, de toda una serie de cuestiones que están tan alejadas de los circuitos artísticos y de su comprensión, por supuesto. Allí es donde encuentro la gran y enorme riqueza de una persona como Luisa Fernanda Patrón, en esa capacidad para hacer visible lo que una ciudad a veces no quiere ver,
quiere ver la expresión artística, quiere sublimarse a través de ella, cuando están nuestras comunidades que han encontrado en sus propias formas de decir cómo ven la vida, han encontrado en la música un recurso, lo han hecho propio. No es la música norteña el único movimiento, ni el del farafara, y encuentro en Luisa esa enormidad para comprender, validar y dar luz a algo que ha estado oscurecido por muchos años. Luisa Fernanda Patrón, ya lo sabes, todo mi admiración y todo mi respeto. Por supuesto, mi cariño. Gerardo Nevares, director del Museo Estatal de Culturas Populares. Pues muchas gracias por continuar con nosotros en este programa especial en homenaje a nuestra colega Luisa Fernanda Patrón. Y pues estamos platicando aquí muy a gusto, mucho aprendizaje para pues un retoñito, ¿no? Como yo, que va ahí como haciendo sus pininos. Luisa, yo te comentaba hace unos momentos qué sucede con la sociedad actual en donde nos desenvolvemos hoy, ¿no? Yo te comentaba que, bueno, es bastante evidente que Monterrey y que Nuevo León ha priorizado precisamente esta parte de emprendedurismo, como lo llamamos hace unos momentos, ¿no? El consumo, el progreso, digamos, y todas estas torres grandotas y abajo el barrio antiguo y poner torresotas, ¿no? ¿Qué sucede en ese sentido con nuestra cultura regional? Porque vemos que cada vez es menos, es más a un lado, ¿no? ¿Qué sucede aquí, no? Mencionaste dos palabras muy importantes. Definitivamente el lenguaje refleja lo que somos y lo que hemos dejado de ser. Y lo que no se nombra no existe. Hemos perdido muchísimas palabras que nos permitían capturar la realidad. Y eso nos habla, digo, que de nuestra realidad ha cambiado mucho. Ya me tiré un rollote. Ahí. Dos palabras importantes mencionaste: progreso y consumo. Monterrey siempre ha tenido, desde sus inicios, esa vocación de progreso. Y hemos tirado una cantidad de patrimonio arquitectónico y hemos ido echando cemento de manera inconsciente y convirtiéndonos en eso, en una ciudad de acero y de cemento. Como que es parte de nuestra inercia, por un lado. Por otro lado, el consumo. Nos hemos convertido, como dices tú, muy como que nos espejeamos mucho con Estados Unidos, en donde estamos en ese consumo galopante, inconsciente, y toda la sociedad nos vamos como que en esa vorágine. Pienso en el papel tan importante que juegan las instituciones educativas, en donde no se privilegia lo creativo, claro, sino lo competitivo. Y en ese sentido es que, bueno, pues tú tienes unos tenis, pues yo tengo 2 juegos de tenis. Entonces, siempre digo yo que yo soy muy, muy partidaria del consumismo. Consumismo vestido, consumismo carrito. ¿Para qué quieres llenarte de tantos objetos? Claro. Los objetos te distraen del ser, ¿verdad? Pero bueno, lo interesante es cómo nos perdemos en el consumo o en el progreso para ser o para crearnos como personas, ¿no? Pero siendo una ciudad industrial, siendo una meca comercial también, es decir, después de Nueva York, pues Monterrey es una ciudad en donde hay un intercambio comercial increíble. ¿Y cómo encontrar ese justo medio? Fíjate. No obstante, todo eso feo que dije de Monterrey y quienes lo hemos animado a través del tiempo, también ha sido un enorme bastión cultural. Claro. Cuando tú dices apellido Rangel, pues vas a encontrar que todos ellos fueron los forjadores, quienes construyeron la SAT, por ejemplo, Sociedad Artística Tecnológica. Uh-huh. Y estoy hablando de alguna manera de la alta cultura. Pero por otro lado, la tradición oral pues permitió preservar y crear y recrear una cultura
que pues desde los años 30 se fue definiendo en esta región como herencia de esa cultura española, de esa cultura castiza que heredamos y que fuimos haciendo mestiza en la canción ranchera. Siempre ha habido producción en esta región. Claro. Sin embargo, ahora que tenemos pues los productos ya que recibimos en cajita, ¿verdad? Que abrimos y consumimos a través de nuestros diferentes sentidos, pues ¿cómo hacerlo? Pues creo que los medios masivos tenemos una enorme tarea, ¿no? En torno a la cual reflexionar. Y creo que si seguimos buscando esos caminos en donde somos creadores y no únicamente consumidores o replicadores de modelos, Claro. pudiéramos darle al clavo. Claro. También teniendo muy en cuenta que hay una dinámica de aprendizaje entre todos, siendo también que la construcción social, el momento de la social actual, tiende a relegar a los mayores, a los viejos. Y entonces perdemos memoria. Entonces un elemento importante, es importante el progreso, definitivamente, pero no podemos dejar la memoria. La memoria nos enriquece y nos permite, nos ayuda a no cometer los mismos errores. Otro problema que tenemos en esta velocidad en la que vivimos ahora es pensar todo en función de cómo son las cosas ahora. Entonces, Claro. intuyo mucho que quienes vivimos en Monterrey sentimos que fuera del área metropolitana todo es rancho. Y eso se ve en nuestro discurso. Tú escuchas a los funcionarios en el área metropolitana y en el área rural. O sea, todo fuera, tú oyes a nuestros funcionarios y cuando se refieren a lo que no está en el área metropolitana, se refieren como el área rural. Pues, ¿qué entendemos por área rural, verdad? Linares es una gran ciudad, Montemorelos. O sea, hay muchas grandes ciudades. En Sabinas, o sea, ahí hay una dinámica industrial, ahí se producen cosas importantes, tienen cercanía con el... Y qué importante que mantengamos esa conexión, ¿no? Porque finalmente sí estamos así como en una burbujita, ¿no? Y pues es importantísimo, como mencionas, porque sí, finalmente se cree que Nuevo León es Monterrey. Espérame. Aunque aquí concentramos la enorme mayoría de la población, Claro. eso también pues nos divorcia de un estado del cual formas parte y del que hay una historia muy interesante que ha contribuido a construir esta gran ciudad, pero somos un estado ante todo, somos una entidad federativa. Claro. Pero ahí está el rollo de las palabras, ¿no? Del lenguaje, de cómo nos vamos construyendo. He escuchado también que la gente dice cuando estás fuera del país o fuera de tu estado, cuando te preguntan, en general cuando le preguntan a los mexicanos, ¿de dónde eres? Soy de Colima, soy de Yucatán, no dicen soy de Mérida, pero nosotros tendemos a decir soy de Monterrey. Sí, Monterrey. Aunque seas de San Pedro o aunque seas de San Nicolás, soy de Monterrey. Entonces esos referentes, es un fenómeno muy, muy interesante, ¿no? Sí, totalmente. Nadie dice soy norestense, por ejemplo. Claro. Sin embargo, de manera inconsciente, sí, nuestra cultura está muy ligada a la frontera. En diferentes momentos, en diferentes devenires. ¿Qué es lo que hemos sufrido más de la pandemia? El no poder ir a la frontera. Nuestra vida social, nuestra vida comercial, nuestra actividad económica está muy ligada a la frontera. Y todos tenemos parientes, ¿eh? La enorme mayoría de la gente que vivimos en Nuevo León tenemos parientes en el sur de Texas, en California, en Florida. Entonces, estamos hechos de todos esos pedacitos, ¿no? De todos esos intercambios
culturales continuos en donde el río Bravo baña ambas riberas y lleva y trae cultura. Claro. Estamos platicando con Luisa Fernanda Patrón. Vamos a más música y regresamos. Aún recuerdo los años 40, cuando con mis padres piscaba algodón. Yo me levantaba muy de mañanita pa' irnos temprano para la labor. Con el sereno de la madrugada, la primer pesada era la mejor. Entre todos juntos hacíamos 3 pacas pa' cuando quería calentar el sol. Apenas 6 años tenía cumplidos y yo no podía la saca arrastrar, pero yo quería ayudarle a mis padres. Con un costalito me ponía a piscar. A las meras 12 decía mi madre: vénganse mis hijos, vamos a comer. Debajo de un troque comíamos todos frijoles refritos, papas y café. Ahí en el Salteño anduvimos piscando, luego nos pasamos para Robestón. Ahí en Corpus Christi fue donde probamos el primer hamburger con 7-Up. De aquellas barracas salíamos todos después de la cena para descansar, unos platicando y otros cantando, con un bajo viejo para divagar. Un día yo y mi padre nos fuimos pa'l pueblo, íbamos contentos yo y mi papá. Con una peseta fuimos a las vistas y hasta le llevamos pa' con a mamá. Ahora estoy solo, mis padres se han ido, pero yo los traigo en mi corazón. El sol y la luna han sido testigos de cuando anduvimos piscando algodón. Los años 40, la época de oro, como los añoro quisiera llorar. Hoy solo han quedado los bellos recuerdos de aquellos momentos que no volverán. Continuamos platicando con Luisa Fernanda Patrón. Ella recibe la medalla al mérito cívico en Cultura Regional Presea, Estado de Nuevo León. Muchas gracias, Luisa, por esta conversación que hemos estado teniendo a lo largo de este programa. Es muy interesante también platicar de las instituciones, ya las mencionaste, que han ido fortaleciendo, que han ido también enriqueciendo pues este devenir cultural, ¿no? Entonces, te comentaba hace unos momentos que mencionaste la SAT hace unos momentos y dijiste inmediatamente que es como referente a la alta cultura. Y también sabemos que CONARTE, bueno, pues ha priorizado por ahí cierto tipo como de cultura, ¿no? Y parece que otras culturas se han ido dejando como de ladito, ¿no? Desafortunadamente. Y bueno, es un trabajo también constante. Yo no quisiera decir que es un rescate porque precisamente hace unos días hablábamos de que es un rescate y no es un rescate, o sea, es algo que existe, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo has visto toda esta evolución, digamos? ¿Cómo estábamos antes, cómo estamos ahora? ¿Qué ha faltado? ¿Qué falta? ¿No? Qué bueno que hablas de génesis, porque siempre me gusta ver así las cuestiones, los temas en perspectiva. No siempre hubo conciencia de la cultura popular o de que lo que acompaña nuestro devenir cotidiano, así muy doméstico o muy de un pueblo, muy de una comunidad, era cultura, sino que las artes, lo que hemos
ido construyendo a través de la vida, como las artes, y eso ha pasado a nivel mundial. Claro. Eso era la cultura. La cultura eran las artes, o que luego fueron llamadas las bellas artes. Hay manifestaciones culturales o artísticas que emergieron del pueblo, pero que luego fueron refinados en los salones de danza o en los salones de la alta aristocracia. Entonces, pues se enriquecían con arreglos, con estoperoles, con pedrería, pero eran manifestaciones populares, ¿verdad? Algunas regresaban ya enriquecidas a la comunidad. Eso es en las formas de danza, en las formas musicales, pero también cuando se va construyendo el conocimiento, se va estudiando la sociedad, pues realmente es cuando se voltea a ver a la manifestación de la cultura popular y la importancia que tiene como un elemento en el desarrollo y en la riqueza de la sociedad, ¿no? Entonces, en Monterrey no ha pasado algo diferente. Es decir, en Nuevo León, en la región noreste de México, pues siempre había quien en su ocio tenía la oportunidad, y digo ocio no de una manera peyorativa, es decir, quien tenía resuelta las 3 comidas, y entonces, bueno, pues ahí es donde cabía un piano, donde había dinero para que se estudiara poesía, hubiera una velada bohemia, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que el ser humano en general no seamos inherentes a la cultura, a la música. Todo eso es inherente al ser humano, ¿verdad? La danza, la música como elementos primigenios, ¿verdad? Así de los rituales más antiguos, pues todo el mundo danzaba y cantaba y hacía música. Todo eso es inherente al ser humano. Sin embargo, ya en la construcción del conocimiento de las artes, bueno, primero la sociedad privilegió a las bellas artes, y también quienes las consumían eran quienes tenían esa chanza para el ocio, ¿no? Pero en cuanto las sociedades se vuelven más democráticas, hay apertura, empiezan a ser consideradas las capas más bajas de la sociedad también como poseedores y como creadores de cultura. Y se empieza a hablar entonces de la cultura popular. Entonces en México, en la región, ha pasado lo mismo. Originalmente se constituyen estas sociedades, las universidades siempre tenían su departamento de extensión y cultura. Y claro que había, bueno, pues de lo más popular tal vez, pues la zarzuela, pero siempre había nuevos valores. Los mismos trabajadores, por ejemplo, en Cuauhtémoc y Famosa, había, sin ser nombrada, había una sociedad artística, y ahí se montaban obras de género menor, y quienes eran los intérpretes, pues no traían artistas contratados, eran los mismos trabajadores. Entonces se consideraban a los trabajadores como protagonistas de la cultura, ¿no? Es decir, una buena voz, un bailable. En Fundidora Monterrey pasaba lo mismo. Hacían una convocatoria y el que dijera, oye, pues yo sé bailar tap, yo sé hacer gorgoritos, mi mamá me enseñó a tal cosa, qué sé yo. Entonces, entre maestros y alumnos que tuvieran algo de talento, pues se recreaba esta cultura. Y bueno, había instituciones formales en donde entre educación y cultura se hacían cosas con cierto cliché, con cierto cartabón, pero poco a poco va entrando la cultura popular. Entonces, es en esas coordenadas que se construye pues lo que tuvimos antes como Secretaría de Cultura en el Estado o en todos los estados, y luego, en el caso de Nuevo León, el CONARTE. Ciertamente, como que la alta cultura requiere de mayor presupuesto, pareciera, ¿no? Uh-huh. Y la cultura popular, bueno, pues como quiera, ¿verdad? Con un acordeoncito ahí, con un tafetán, se puede, como quiera se puede resolver. Sin embargo, también son consideradas otras manifestaciones culturales, y como que la misma población va exigiendo y ganando lugares para que se voltee a ver a sus manifestaciones culturales. Entonces, ahora también hablamos de las culturas urbanas, ¿no? Claro. Es decir, yo sí siento que la voz
la voz popular va ganando espacio. Estamos también ganar presupuesto, estar presentes con esas reflexiones de exigir que haya más presencia, más mirada de diversas manifestaciones. Lo interesante es cómo se van dando nuevas fusiones de la cultura y otras manifestaciones que no eran consideradas dentro del catálogo ya formal, ¿no? Uh-huh. Claro. Es decir, aquí estamos, ¿no? Sí, claro, aquí estamos. Y aquí seguiremos. Y aquí, y no solo, y lo interesante es cómo cada vez los más jóvenes exigen una presencia claro, como manifestantes y cómo se van fundiendo también en la cultura, en la música popular tradicional, que es lo que a mí más me ocupa. Pues yo veo esa riqueza, cómo los más niños, los más jovencitos siguen haciendo lo que aprendieron de los padres y los abuelos con nuevos elementos, y entonces ahí es en donde a mí me es chocante la palabra del rescate. Respeto mucho a quien la aporta o a quien le sirve para dar cuenta de algo, pero el problema es que nos sentimos que es un rescate porque no conocíamos esa manifestación cultural. Claro, cuando fuera de Monterrey todo el rancho, cuando no podemos voltear hacia la riqueza que tenemos en nuestro estado, pues nos estamos perdiendo de mucho. Luisa Fernanda Patrón, en este primer programa especial, homenaje a Luisa Fernanda Patrón, quien recibe la medalla al mérito cívico Presea Estado de Nuevo León en Cultura Regional. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Nos vemos en la próxima emisión. Corriendo por los caminos de Ramones a Terán, me encontré una morenita como una flor al cortar. Corriendo por los caminos de Ramones a Terán, me encontré una morenita como una flor al cortar.